Gloria al Señor que podemos alabarle con libertad. Amén. Cantar, ofrendar, orar, predicar, escuchar el mensaje. Bienvenidos a todos. Este es nuestro servicio de media semana, como le llamamos. Y estamos aquí en Aurora, claro, y en la red Lakewood, y en la red Arvada, y en la red Denver Norte. Y aquí estamos juntos, conectados vía esa cámara por ahí. Y entonces damos gracias a Dios que podemos estar juntos. El servicio de mitad de semana o media semana, como siempre digo, ha sido diseñado especialmente para aquellos hermanos y hermanas que ustedes que no pueden venir los domingos porque trabajan. Entonces es una oportunidad repetir el servicio excepto el mensaje para que puedan estar también a tono y con el resto de la congregación. Por eso vemos siempre pocas personas, porque en realidad son las personas que no pueden venir el domingo. Algunos de nosotros, claro, venimos a apoyar, a ministrarles, a ayudarles, a apoyarles, pero ese es el propósito. Los domingos estamos aquí con 4 servicios en Aurora y pronto, espero poder dar la fecha de pronto, vamos a tener un solo servicio abajo en el templo. Estamos bastante avanzados con el templo, ¿ok? Si se quieren ensuciar un poco los zapatos, los que están en Aurora, pueden espiar ahí abajo y mirar y por entrar, ¿ok? Observar qué está pasando, pero estamos avanzando bastante, gracias a Dios. Este viernes y sábado van a haber personas también aquí trabajando, acelerando el proceso. Así que la semana pasada o la anterior estábamos orando para que hubiese aprobación rápida del fire alarm, del alarma de fuego, ¿verdad? Y la tuvimos, gracias a Dios. Ya llegó. Así que eso nos está ayudando, ¿verdad? Así que ahora estamos en la etapa final. Estamos en la etapa final y Dios mediante pronto podamos dar la fecha para que inauguremos ese tiempo, ese lugar especialmente. Vamos a consagrar al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6, como vemos en las pantallas. Si usted no tiene una Biblia aquí, o en Lakewood, o en Arvada, o en Denver Norte, haga una seña y siempre hay ujieres y siempre hay Biblias en cada congregación. Y queremos, si hay alguien que está visitando cualquiera de los 4 lugares, entregarle una Biblia de regalo y luego sígala trayendo cada vez que venga, póngale su nombre y vamos a continuar nosotros con la lectura y el estudio del libro de Romanos. Hoy estamos en el capítulo 6, hoy comenzamos el capítulo 6. Y como digo, cada vez, jueves o domingo, si usted no ha podido participar con nosotros del estudio hasta ahora, está todo grabado, filmado en YouTube, grabado en iglesialareddenver.org en los podcasts, allí está también, los puede seguir para no perderse nada. Vamos a mirar entonces Romanos 6, vamos a orar para que el Señor nos ayude en la lectura de este texto. Vamos a leer los 14 versículos. El domingo, Dios mediante, vamos a entrar en el versículo 15 al 23, pero hoy nos vamos a dedicar al capítulo 6, 1 al 14. Romanos 6. ¿Okay? Señor, gracias, Padre, porque estamos juntos y pedimos que ahora en la lectura y la exposición de tu palabra tú nos hables profundamente a cada uno de nosotros como individuos, como hijos tuyos, hijas tuyas y también como congregaciones de esta iglesia que tú has creado, Iglesia de la Red. Estamos confiados en que vas a hacerlo así porque sabemos que estamos orando bajo tu voluntad. Es tu voluntad expresa en tu palabra que nosotros conozcamos, pero que entendamos tu palabra y tú nos transformes con el poder de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Así que estamos confiados en ti, en el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Romanos capítulo 6, verso 1. Hay una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde o abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Bueno, en el verso 20 y 21, que es el texto final del domingo pasado, es nuestro contexto, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Explicamos el domingo que la ley denuncia el pecado, le da nombre al pecado, intensifica nuestra necesidad de saber que necesitamos a Cristo el Salvador. El verso 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, decíamos el domingo, la Biblia lo expresa así como un monarca, como un rey, el pecado. Dice, así también la gracia reine por la justicia. La gracia de Dios, la salvación, destituye del trono de nuestra vida, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, el reinado del pecado. Dice, reine la gracia por la justicia, ¿para qué? Para vida eterna. ¿Mediante quién? El Señor Jesucristo. Es el único a través del cual podemos llegar a Dios. Y lo llama Señor nuestro. Él es nuestro Rey, nuestro gobernador. Este texto comienza hoy con una pregunta. Y en el capítulo 6 ustedes van a ver que hay dos preguntas y toda la respuesta. Hoy vamos a ver la primera pregunta. El versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El domingo, Dios mediante, vamos a ver la otra pregunta que aparece en el verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera? Pero vamos primero al capítulo 6, verso 1. Ya sabemos entonces por el contexto que el propósito de la ley y el propósito de la gracia son diferentes. La gracia de Dios reina para vida eterna mediante el Señor Jesucristo. Y esto llega a la primera pregunta del capítulo 6. ¿Okay? La idea es, ¿vivimos aún bajo el dominio del pecado luego de haber sido ya justificados por Dios? Fácil decir, no. Es cierto, pero vamos a ver cómo lo expresa la Biblia a través del apóstol Pablo. En primer lugar, tenemos que ver capítulo 6, versículo 1 al 4. Ahí hay un grupo de ideas que nos muestran que los judíos creían que la ley, lo que ellos llaman la Torá, ¿okay? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el Pentateuco, los primeros 5 libros, la ley, ahí está la ley, etc. Ellos pensaban que la Torá, y piensan todavía que la Torá, era lo que realmente servía para quitar el pecado. Y los judíos tenían un dicho entre ellos, más Torá, más vida. O sea, cuanto más memorizaban la Torá, los libros, los mandamientos, más pensaban ellos que el pecado se iba eliminando. ¿Saben que todavía piensan eso? Hay un famosísimo comentador de actualidad y comentarista político judío, muy joven hoy en día, y yo le escuché hace un tiempo atrás decir justamente eso. Él entrevista a pastores, le hablan de Jesús, le hablan del Mesías, pero él insiste con que tiene que tratar él de cumplir bien la ley para entonces llegar a Dios. El problema es que nunca lo va a lograr.
nunca lo va a lograr. Entonces la ley tiene que entender cuál es el propósito de la ley. Pero pienso que todavía en su mente habrá heredado de sus padres y de su religión y de sus rabinos en la sinagoga. Quizá todavía tienen esa idea, más Torah, más vida. El problema es que no se logra. Entonces aquí el Espíritu Santo, Dios, hablando a través de su siervo el apóstol Pablo, les está diciendo, no trabaja así. Por eso vino el Mesías, el Señor Jesucristo. Pero ellos pensaban en la época de Pablo, recuerden, más Torah, más vida. Entonces cuando Jesús, los apóstoles predican el Evangelio, Jesús es Dios encarnado, el Mesías que pagó por nosotros en la cruz, venció la muerte, venció el pecado y la muerte. Y entonces ellos pensaban, está bien, pero ¿qué hacemos con la ley? Ese era el conflicto. ¿Qué hacemos ahora con la ley? Entonces ellos pensaban, el Evangelio lo que está haciendo es mantener a la gente en pecado. Algunos se confunden pensando, bueno, la respuesta a esta pregunta es, no, la gracia no puede sobrabundar porque no vamos a perseverar en el pecado. Es cierto, pero la pregunta no es por eso. La pregunta básicamente es por la creencia de ese momento de que guardando la ley podrían ser libres del pecado y la ansiedad al mismo tiempo de ver que no se lograba. Entonces, el Evangelio no viene para decir mantiene a la gente en pecado, al contrario, libra del pecado. Entonces, no entendían que cuando se produce la justificación, todos estos capítulos que venimos estudiando siempre insisten en la declaración de somos justos, la justificación cuando venimos a Cristo. Entonces ellos no entendían, estos judíos, que cuando se produce la justificación y somos adoptados como hijos de Dios, los hijos de Dios, las hijas de Dios, jamás tenemos el deseo de pecar y mucho menos de permanecer en pecado. No estamos diciendo que no caemos en pecado, pero estamos diciendo que en gran parte es contra nuestra voluntad, no es, ven, cada uno peca y dice, Entonces, eso es lo que ellos no entienden, no entendían. El poder del pecado sobre nosotros fue destruido, lo repito, el poder del pecado sobre nosotros fue destruido cuando vinimos a Cristo. Ahora, atención, no está diciendo no hay más pecado. Escúchelo bien. Estas son las cosas que la palabra de Dios hace y cambia nuestra vida. El poder del pecado, la esclavitud del pecado, el reinado que el pecado tenía sobre nosotros, eso fue destruido por Jesucristo en la cruz y traído a su vida y a la mía cuando nosotros le dimos nuestra vida a Cristo. Entonces esto es indispensable que lo comprendamos. Pero Pablo sigue, el poder del pecado sobre nosotros fue destruido cuando vinimos al Señor Jesucristo, a Cristo. La nueva naturaleza que recibimos, transformada, por supuesto que puede ser tentada, pero escuche, no vencida. Una cosa es que sí somos tentados mientras estemos en la tierra. La carta en 1 Juan dice que no tiene pecado hacia Dios mentiroso. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? El no cristiano, como éramos nosotros antes, está bajo la esclavitud del pecado y no hay casi nada que puede hacer, prácticamente no hay nada que puede hacer para salir de esa esclavitud. El pecado lo domina. No importa qué tipo de pecado. Quizá usted dice, bueno, cuando yo no conocía a Cristo, yo era un alcohólico, un drogadicto, o era una mentirosa, o era esto y lo otro. Bueno, ahora conocí a Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre cómo era antes y cómo era ahora? Que esos pecados ya no me dominan más. ¿Ven? Ahora, eso no significa que de pronto no caiga en alguna otra cosa. Una mentira, o quién sabe qué, algo en mi mente. Entonces acá no está diciendo, cuando somos salvos, justificados por Dios, jamás volvemos a pecar. Lo que dice es, ya no hay un dominio absoluto del pecado en nuestras vidas. ¿Usted ve la diferencia? Es una gran diferencia. Estamos bajo otro gobierno y eso está dentro de nuestra naturaleza transformada, que puede ser tentada, pero ya no más vencida
por el pecado. Si una persona que se considera a sí mismo creyente, cristiano, cristiana, sigue accediendo a la atracción del pecado, pero además desea pecar, disfruta de pecar y no se arrepiente y no deja de hacerlo, ¿qué estamos viendo ahí? La prueba de que aún no ha sido transformado. No tiene el poder para lograr vencer porque no puede. No tiene esta nueva naturaleza, no ha nacido de nuevo. Pero no se confundan, por favor. No nos confundamos. Una cosa es, ya siendo salvos, de pronto nos descuidamos y caemos, pero nos sentimos muy mal, inmediatamente nos arrepentimos, nos alejamos de ese pecado y seguimos clamando en el poder del Señor y luchando. Y por eso también en parte de la iglesia nos ayudamos unos a los otros, oramos unos por los otros. Está la palabra de Dios, cuanto más nos llegamos de su palabra, pedimos ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos todas las herramientas para vencer la esclavitud del pecado. Antes no las teníamos, esa es la grandísima diferencia. ¿Ven? Entonces, la pregunta que el apóstol hace es lógica. Es una pregunta, como se diría, retórica. Es decir, ya la respuesta la tiene ahí. La respuesta es no, no podemos seguir en el pecado. Pero tiene que explicar por qué no. Entonces hay una pregunta aquí que es lógica. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Por supuesto que no. Pero es lógica la pregunta también. ¿Por qué? Porque un muerto no tiene deseos. Porque no tiene vida. Entonces, no tiene deseos. De modo que si alguien que dice, yo he muerto en Cristo cuando fui salvo, pero sigue teniendo el deseo de seguir pecando, entonces nunca ha muerto, espiritualmente hablando. Entonces Pablo lo explica de esta manera, utilizando el ejemplo del bautismo. El bautismo que vamos a ver en un momento. Pero la idea es, si hemos muerto al pecado, aunque el pecado nos tiente, quiero que preste mucha atención, acá y en las otras congregaciones. Si hemos muerto al pecado, o sea, si somos realmente salvos, hemos muerto al pecado. Entonces, si hemos muerto al pecado, aun cuando el pecado va a venir para tentarnos y en ocasiones inclusive caigamos, ¿cuál es la diferencia? Jamás vamos ahora a vivir un estilo de vida de pecado. Una cosa es caer en pecado, otra cosa es vivir en pecado. Right? Una cosa es, bueno, una vez decir una mentira, está mal, es pecado y eso nos hace mentirosos. Pero algo peor que eso es vivir mintiendo. Right? Una cosa es cuando usted dice, bueno, yo era soltero o casado y caí en inmoralidad sexual, y uno dice, pero ahora soy de Cristo, ¿y qué hago con esto? Bueno, ¿cuál es la gran diferencia acá? ¿Cayó, se arrepintió y no lo hizo más? ¿O sigue haciéndolo? Si lo sigue haciendo, no le importa y dice, esta es mi vida, whatever, puedo ser cristiano y hacer esto. Obviamente no. No ha nacido nuevo, le tiene que doler, le tiene que importar hacer algo que está completamente en contra de Dios. Eso va para un chisme, para unas maldiciones, para malas palabras, para adulterio, para matar a alguien, para cualquier cosa que es pecado. Malos pensamientos, yo sé que pueden ser reincidentes, pero hasta ese tipo de cosas, el Señor constantemente está ahí dándonos poder para vencer. Entonces, es indispensable, mis hermanos y hermanas, y los que están viendo después en YouTube, que entendamos los cristianos quiénes realmente somos, para que cuando de pronto nos descuidamos y llegamos a caer, no nos entre la desesperación de pensar, oh, entonces no soy salvo. Nos tiene que entrar la desesperación de decir, no quiero hacerlo más. Pero eso va a venir naturalmente si hemos nacido de nuevo. Odiamos el pecado como Dios lo odia. Amamos lo que Dios ama, odiamos lo que Dios odia. ¿Quién puede lograr eso? ¿Alguien que va al seminario a estudiar? No, eso ocurre cuando ha habido una conversión, ha habido una justificación, ha habido la salvación. Dios nos declaró justos, nos ha hecho de nuevo y el proceso de santificación es que sigue cambiándonos. Si eso no existe,
seguro que vamos a ser esclavos del pecado. ¿Okay? Entonces, por eso la Biblia dice que mostramos fruto de arrepentimiento. En la práctica se tiene que ver que hay un genuino arrepentimiento, ¿sí? Entonces no hacemos más algo que sabemos que está en contra de la voluntad de Dios. Si continuamos haciéndolo, ahí hay dudas. Ahí hay dudas de que haya habido un nuevo nacimiento. O a veces puede ocurrir que estamos como hijos o hijas rebeldes, pero ¿cómo sabemos que de todas maneras somos hijos de Dios? Porque Dios, el Espíritu Santo, no nos va a dejar en paz hasta que nos arrepintamos. Y si alguien dice, es que hoy no puedo y no me gusta y lo sigo haciendo y no vivo en paz, gloria a Dios. Y si dice, gloria a Dios porque no vivo en paz, yes, porque evidentemente es del Señor. Si no, no le importaría. ¿Okay? Entonces, yo sé que ese área es un poquito tricky, como decimos en español, puede ser un poquito tramposa, hay que ver cada caso ahí, pero en realidad es lo que ocurre cuando tenemos este nuevo criatura que somos, este nuevo nacimiento. No solo hemos sido justificados por Dios, estamos siendo transformados por Dios. Entonces, nuestra perspectiva acerca del pecado es completamente diferente a la que teníamos. Ya no solo porque el pastor lo está enseñando, porque lo estamos leyendo en la palabra de Dios, sino porque el Espíritu mismo de Dios usa al pastor, a la Biblia, a otros hermanos para mostrarnos, yo soy diferente. Y usted nota que es diferente. Entonces, el asunto acá es el problema de, ¿es una caída o es un estilo de vida? Entonces, la nueva naturaleza en Cristo nos hace rechazar el pecado y vivir en pecado, y aquí Pablo dice, ahora andamos en vida nueva. Pero les mencioné el bautismo, ¿verdad? La mayoría de nosotros aquí, posiblemente ustedes allí en las otras 3 congregaciones, o en YouTube, o en los podcasts, muchos de nosotros hemos sido bautizados. No estoy hablando de bebitos, muchos también han sido bautizados de bebitos, pero el bebito no sabe lo que está pasando. Es una cuestión más por sus padres que por el bebé. Estoy hablando de cuando ya más grande, seamos niños, jóvenes, adultos, ancianos, debido a nuestra salvación, debido a que hemos nacido de nuevo, debido a que hemos confesado nuestro pecado al Señor, hemos pedido perdón, hemos venido a los pies de Jesucristo, Él nos ha salvado. El bautismo en agua representa la muerte del Señor Jesucristo, su venida a la tierra, la muerte en la cruz, la sepultura del Señor Jesucristo, la resurrección del Señor Jesucristo, el regreso en gloria y la vida nueva que Él nos dio. Cuando usted y yo nos hemos bautizado o se van a bautizar, eso usted está representando. Usted está entrando al agua y está representando 2 cosas. En primer lugar, está representando el Señor Jesucristo vino a este mundo para morir por mí. Y yo estoy asociándome ahora con su vida, con su ministerio, y así como Él murió en la cruz del Calvario pagando por mis pecados, en Él yo muero a mis pecados. Eso es lo que uno hace ahí en el bautismo, es la parte simbólica, si se quiere, de lo que está ocurriendo. Pero tiene que haber ocurrido antes, no en ese momento. En ese momento está ocurriendo lo que por afuera se muestra lo que ocurrió antes, por dentro, ¿verdad? Es una manifestación externa de una realidad interna. Entonces yo acepté a Cristo como mi Salvador y yo declaro, como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mi viejo yo murió, ahora Jesucristo vive en mí, right? Entonces cuando está ahí con el pastor, ¿verdad? Y uno le hace esa la confesión pública, usted confiesa que todo esto es Jesucristo, es la confesión que la iglesia primitiva hacía, esa es la manera de confesar públicamente al Señor Jesucristo. Yo muchas veces les digo, no hay registro en la Biblia de que los apóstoles o después los pastores o ancianos dijeran, a ver, levante la mano quien quiera aceptar a Cristo o pase al frente, haga esta oración después de mí. Eso no es pecado, simplemente no está en la Biblia. Como muchas cosas que a veces uno hace que no está en la Biblia y no son pecado, pero es mejor ir más a la exactitud de cómo la Biblia lo hace, ¿verdad que sí? ¿Están de acuerdo? Entonces en la Biblia, cuando una persona venía al Señor Jesucristo, o sea, se arrepentía, posiblemente, claro, lo decía a los pastores, antes de ellos a los apóstoles, a otros, pero el asunto de confesar públicamente con su boca, en primer lugar ocurría ¿dónde? En el bautismo.
La persona públicamente frente a todos se bautizaba y estaba diciendo que creía quién es Jesús, cuál es el ministerio de Jesús, su muerte, su resurrección y su identificación con el Señor Jesucristo. Yo vengo aquí, ya he venido a Cristo y estoy confesando públicamente que Jesucristo es el Señor, es mi Señor, que yo he muerto a mí mismo, que cuando Cristo murió por mí es como si yo hubiese muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿ve? Ya no vivo yo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pastor lo pone bajo el agua, usted está diciendo, estoy confesando públicamente que creo de todo corazón que el Señor Jesucristo, después de morir pagando por mis pecados en la cruz, fue a la tumba, como dice la Biblia que iba a ocurrir. Entonces yo también, espiritualmente hablando, fui a la tumba. Al tercer día el Señor resucitó para tener un nuevo cuerpo glorificado, etcétera. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? Cuando el pastor nos levanta del agua rápidamente, la idea es, ahora yo he resucitado una nueva vida. Ya ocurrió antes. Hay algunos casos 2, 3 años antes, o meses, o un día antes, o ese día, whatever. Pero la idea es, espiritualmente ya ocurrió mi nuevo nacimiento. ¿Amén? ¿Me siguen? Y cuando resucito estoy diciendo, así como Cristo resucitó, venciendo la paga del pecado, que es la muerte, yo también he vencido eso gracias a Él. Se imputa, se aplica, se mete, por decir así, esa vida en mí, ¿sí? Y entonces también eso está testificando un día cuando Jesucristo regrese, si yo estoy muerto, también mi cuerpo va a volver a la vida, se va a unir con mi espíritu, para estar para siempre con el Señor, en un cuerpo como el Señor tenía. Sí, pero espiritualmente es lo primero que ocurre, estoy testificando. Entonces, en el bautismo ese testimonio representó para nosotros nuestra muerte con Cristo, es lo que está diciendo Pablo, para resucitar espiritualmente con Él y vivir ahora para Él. Estamos claros, ¿verdad? Yo creo que sí. En la segunda parte, en los versículos 5 al 11, la Biblia nos está enseñando a través de este siervo Pablo que los que hemos sido justificados por Dios, por estas razones ya no servimos al pecado, porque ya no somos esclavos del pecado. Ya no es nuestro amo, ya no es nuestro Señor, espiritualmente hablando, ¿verdad? Ya no reina en nosotros. Entonces, la única cosa que logró destruir esa esclavitud que todo ser humano tiene del pecado fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y la crucifixión de nuestro viejo hombre en Él. Ustedes muchas veces van a escuchar o han escuchado eso, ¿verdad? El nuevo hombre, el viejo hombre, el nuevo hombre, el viejo hombre. Yo antes era el viejo hombre. Y recuerden, hombres aquí es general, las damas no se sienten excluidas, ¿verdad? Entonces, el viejo hombre, la vieja mujer, ahora soy el nuevo hombre, el nuevo ser humano, esa nueva persona. Eso es gracias a Cristo. Entonces, porque eso ocurrió, dice Pablo, no es posible seguir sirviendo al pecado como si aún fuésemos esclavos. Vuelve a repetir, a profundizar el concepto. El sacrificio y la muerte de Cristo fue una vez para siempre y nosotros hemos muerto con Él. El pecado no tiene control sobre un muerto. Usted nunca va a ir a algún cementerio y si tiene la posibilidad, a lo mejor en el funeral mismo, antes que lo entierren, la persona está muerta. ¿Puede cometer algún pecado? No, ya está muerta. Entonces, espiritualmente hablando, esta es la idea. La persona que ya ha muerto a su viejo yo en Cristo, ha muerto. Entonces, si está muerto, ¿cómo puede seguir vivo? No puede. Está muerto. Entonces, el pecado no puede reinar sobre un muerto. ¿Ok? Entonces, acá tenemos presidentes, no tenemos reyes, ¿verdad? Entonces el presidente puede presidir sobre todos nosotros que estamos vivos, pero no puede ir al cementerio y pedirle a un muerto que le obedezca. La Constitución dice que está muerto, no está allí. ¿Okay? Entonces Pablo toma ese concepto para decir, el pecado no tiene control sobre un muerto. Nosotros estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el Espíritu Santo tiene control sobre nosotros, porque estamos vivos en Él. ¿Ven? La naturaleza pecaminosa
dijo Alan West, que es un erudito del idioma griego, él dijo, la naturaleza pecaminosa ahora es un monarca destronado, es un rey destronado, fuera del trono. Gálatas 5:16, Pablo dice, no reine pues en vosotros el pecado, ni lo obedezcan, etc. Ahora, nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Porque ahora el rey, ¿quién reina en nuestro corazón ahora? El Señor Jesucristo. ¿Okay? Ya no es el diablo, no es el pecado. Entonces, ¿cuál es la lucha? La lucha la vamos a seguir teniendo. Ese monarca destronado, lo que hace, y tomémoslo como una figura, pero es una realidad, lo que hace ese monarca destronado es tratar de, yo digo, de crear otro trono paralelo al lado nuestro, o dentro de nuestro corazón, sabiendo que ahora Cristo es nuestro Rey, pero trata de como usurpar allí, no puede, pero como crear un reino paralelo y por lo tanto falso, pero pernicioso, es decir, dañino en nuestro corazón. Jesucristo es el único Rey de nuestra vida y por ende cada miembro de nuestro cuerpo ha sido consagrado al Señor. Por eso aquí dice Pablo, no reine el pecado en ustedes, ni obedezcan a sus tentaciones. Y luego dice, presenten sus miembros del cuerpo como instrumentos de justicia. Desde el cerebro hasta la punta del dedo del pie, todo esto le pertenece al Señor. Entonces, damos gloria a Dios con toda nuestra vida, no solamente con la idea del cuerpo físico, claro está, pero eso está también, pero con todo nuestro ser. El Señor es el único Rey de nuestras vidas, entonces no debemos permitir la tentación, al diablo a través de la tentación, a tratar de hacer algo paralelo, diría yo ahí. Algunos dicen a usurpar el trono. Yo digo que no, porque nadie puede usurpar el trono del Señor. Podemos serle desobedientes, podemos contristar su espíritu, el Espíritu Santo, pero nadie va a sacar del trono nuestro corazón cuando somos salvos. Pero tratar de crear algo falso alrededor, y perturbarnos, sí, si nosotros queremos. ¿Okay? Muy bien, entonces Jesucristo es el único Rey de nuestra vida y por ende cada miembro de nuestro cuerpo ha sido consagrado a Él. De la misma manera que la iglesia es un cuerpo, ¿right? Y la Biblia dice que nosotros somos todos miembros unos de los otros. Entonces todos estos miembros hemos sido consagrados al Señor también. Pero desde que fuimos justificados, Dios nos ha dado el deseo de vencer el pecado y el poder para vencer el pecado. El deseo y el poder de vencer el pecado. No quiero decir que de pronto nunca nos va a atraer cometer pecado. Puede llegar a atraernos, pero inmediatamente dentro nuestro, no. Vamos a decir, eso no está bien. Voy a poner un ejemplo muy simple. Como siempre digo, los ejemplos nunca son exactos, ¿verdad? Pero si usted tiene diabetes, tiene que salir corriendo del azúcar. ¿Right? Creo que estoy tocando algunas llagas por ahí. Acá y en todas las congregaciones. Entonces, si yo no tengo diabetes, gracias a Dios, pero si el médico me dijera, señor Catarizano, usted tiene diabetes, no coma azúcar porque eso levanta la insulina, etc. Entonces, ¿cuál está? Es un problema aquí, porque el deseo lo voy a tener, pero como sé que me hace mal, parte del fruto del Espíritu Santo se llama templanza. ¿Recuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Templanza es self-control. Templanza es autocontrol. Entonces, ahora no ignoro que ese azúcar me hace mal, pero se ve deliciosa. Sí, pero después hay consecuencias. Entonces, con el pecado no es como el azúcar. El pecado es peor que el azúcar. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Solo podemos recurrir al poder del Señor en nosotros. O sea que este dominio propio es parte de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Okay? Así que algunos han dicho, yo sé lo que voy a hacer, algo así psicológico, ¿verdad? Tengo deseo de ver pornografía y yo voy a decir, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Voy a repetir 20 veces, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer y a la 21 caigo. Porque no hay poder en repetir esa frase.
¿Me puede ayudar un ratito si ese fuese el pecado? O cualquiera sea el pecado que yo o usted tengamos. No trabaja así. Uno tiene que decir, están las promesas de Dios en la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. ¿Recuerdan? Entonces el Señor me da poder. Señor, basado en tu promesa, ayúdame. Entonces, cuanto más nos metemos en la palabra de Dios, más recordamos las promesas de Dios. Cuanto más oramos, más frescamente, digamos así, sentimos la presencia del Señor. La tentación viene, el azúcar empieza a brotar por ahí y aroma, pero adentro nuestro, aunque está la lucha, ¿quién gana? El Señor. ¿Ven? Porque es un poder mucho más fuerte que el pecado. Y esto vimos el domingo pasado. La gracia es mucho más fuerte que el pecado. Pero hay que estar in tune, ¿verdad? Hay que estar ahí, conectados con el Señor y hay que estar fuertes. Si usted nunca ora, nunca lee la palabra, escasamente viene a la iglesia y cuando quiere vencer algo empieza a clamar a Dios, chances hay que, claro, Dios lo va a ayudar. Pero, ¿se imagina? No funciona muy bien así. Uno está todos los días tratando de buscar al Señor y pedirle al Señor que nos ayude a buscarlo. Muy bien, entonces tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Él es Dios, no es una fuerza, una energía, es Dios en nosotros. Tenemos su palabra escrita llena de poderosísimas promesas como instrumentos para vencer el pecado. Entonces, en Efesios 6, cuando dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra demonios, la armadura de Dios nos presenta realmente el uso de la palabra de Dios y de la fe y de la oración. ¿Recuerdan? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, y el escudo de la fe, y esto y que el otro. Cuando uno dice, lo que me está diciendo es estar cerca del Señor, lo que me está diciendo es estar orando, lo que me está diciendo es estar escudriñando la palabra, lo que me está diciendo es estar siempre en la familia y con la familia de la fe, lo que me está diciendo es tengo todo para ganar. ¿Ok? Y ese es el poder de Dios. Así que ya no estamos bajo la ley como una declaración de imposibilidad para vencer, sino que estamos bajo la gracia de Dios. Y por eso aquí nos muestra ese último versículo, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley no tenía poder para ayudarnos en este aspecto, solamente una declaración de imposibilidad nos mostraba que no podemos vencer, aunque es ley y era ley de Dios y tiene su utilidad para todo lo que dijimos, pero bajo la gracia de Dios, el cual nos proveyó el deseo, la voluntad y el poder para vencer, usémoslo, es lo que está diciendo el Señor. Usémoslo, esa es la idea. Por eso hemos llamado el poder a este mensaje, ¿cómo le llamamos? El poder de la justificación y el poder de la gracia. Hay poder en la declaración legal de que somos salvos, cuando realmente somos salvos, venimos a Cristo, hay poder en ese acto legal de parte de Dios hacia nosotros, pero también hay poder en su amor, en su gracia, para que nosotros podamos vencer. Como personas que hemos sido declarados justos o justificados, gracias a haber aceptado el triunfo del Señor Jesucristo en la muerte y en su resurrección, nosotros ya no vivimos como esclavos del pecado, no vivimos sirviendo al pecado. El pecado no puede volver a ser nuestro Señor. Que va a hacer de cuentas que puede, va a intentar hacer cosas. No, lo rechazamos en el nombre del Señor. Así que el poder para vencer es otro fruto maravilloso que recibimos vía la justificación. ¿No les parece maravilloso? Claro que sí. Por eso cuando cantamos, cuando alabamos, cuando oramos, cuando ofrendamos, cuando hacemos todo, y lo hacemos teniendo en cuenta todas estas cosas que el Señor ha hecho por nosotros, nuestra alabanza cambia. Nuestra oración cambia, nuestra generosidad cambia, nuestro trato con los demás cambia. Todo cambia. Todo cambia cuando sabemos qué ha pasado, cuando sabemos a quién tenemos, qué tenemos, la justificación y la gracia. Ok, vamos a orar. Señor,
Gracias en esta noche y seguimos orando a través de este libro de Romanos, domingo, jueves, que abras los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, de nuestro espíritu y aún de nuestras funciones cerebrales, todo, para que podamos captar, entender, comprender, aceptar, disfrutar todo lo que tú nos das para poder vencer el pecado. Al contrario de lo que los judíos pensaban en la época de Pablo, tu evangelio, tu gracia, la justificación, no nos mantiene viviendo en pecado. Al contrario, es lo que nos da fuerzas para vencer a ese horrible enemigo que tú has vencido en la cruz del Calvario y por tanto nos hace el poder tuyo para vencerlo también. Señor, ahora al participar también de los elementos de la Cena del Señor, de la Santa Cena, pedimos que aún con mayor gratitud y con mayor reverencia y con mayor respeto y con mayor entendimiento lo hagamos como familia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.